Bueno, pues muchas gracias al Museo Nacional de Arte por aceptar esta propuesta de este conversatorio en torno a Manuel Rodríguez Lozano, justo hoy que se conmemora el 50 aniversario de su muerte. En marzo de 1971 fue que falleció. Y bueno, qué mejor esta fecha que esta fecha para recordarlo y para recordarlo también a través de su obra, ¿no? De esta obra magnífica que de repente ha quedado un tanto soslayada, pero que a través de estos esfuerzos y a través también del acervo justamente del MUNAL, pues sigue viva esta obra, a través justamente de la que será, digamos, el centro de esta charla, que es el retrato de Salvador Novo, o también conocida como el taxi, ¿no? Por eso el título de esta charla hace referencia al taxi. En una versión más abreviada, Novo en el taxi de Manuel, pioneros de la visibilización gay, ¿no? Que es justamente digamos, el tono, el objetivo que tuvo la investigación que realicé durante el año anterior sobre justamente esta obra y que pudo también ser finalizada gracias a las facilidades que el MUNAL me brindó, de acceder al acervo, de poder fotografiar la obra, de acceder también a su magnífica biblioteca para consultar libros y fuentes que de otra manera pues no hubiera podido consultar porque son obras o que circularon muy poco, que fueron ediciones muy cortas o que circularon ampliamente, pero hace muchos años y están ahora fuera de catálogo. Así que reitero mi agradecimiento y bueno, comencemos a hablar de estas dos figuras, de Salvador Novo, de Manuel Rodríguez Lozano y de esta tercera figura que es el retrato de Salvador Novo de 1924, El taxi, que está en el acervo del MUNAL desde 1985, y bueno, es una de las obras, digamos, centrales de este acervo magnífico que tiene el recinto, o al menos central para mí y para mi investigación, ¿no? Porque bueno, el acervo es impresionante. Y bueno, empecemos a hablar de Manuel Rodríguez Lozano, que es una figura quizá un poco oscura, no tan conocida, o quizá sí conocida, pero que está con ciertos matices a lo mejor no tan halagadores, ¿no? El año de su nacimiento apenas se pudo corroborar, se pudo aclarar finalmente después de muchos años en diciembre del 2019, cuando a raíz del surgimiento de un par de actas, una de nacimiento y una de defunción, también queda aclarado otro gran asunto. Ese otro gran asunto lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero bueno, finalmente se puede corroborar que Manuel Rodríguez Lozano nació en diciembre de 1891 y murió, como ya decía, en marzo de 1971. De su infancia se conoce muy poco, se sabe que fue alumno del Colegio Militar, que estuvo ahí unos pocos meses y salió, estaba en busca de una carrera diplomática cuando se casó con Carmen Mondragón, más conocida como Nahui Olin, en 1913. Y de ese matrimonio, un tanto por conveniencia, que es un poco, digamos, ahí otro misterio tanto de Manuel Rodríguez Lozano como de Nahui Olin, de por qué finalmente sí se dio esa obra si Manuel era homosexual y Nahui Olin pues en realidad buscaba la libertad más que otra cosa, pero decidió casarse, estuvieron casados y de ese matrimonio que duró menos de una década, hubo un hijo, que ese es el otro, uno de los momentos oscuros, digamos, del matrimonio y de la figura de Manuel Rodríguez Lozano, ¿no? Había muchísimas teorías sobre si el hijo había muerto asfixiado, si Nahui Olin lo había asfixiado ella misma, si lo había aventado por una escalera, si había nacido en San Sebastián, donde estaban viviendo exiliados con la familia Mondragón. Finalmente, en diciembre de 2019, como lo reportó Adriana Malvido, se encuentran estas actas y queda sentado que el niño sí nació en México a los pocos meses de que se casaron y vivió apenas unas horas. Nació, digamos, por la mañana de un día y el día siguiente había muerto, ¿no? Finalmente la causa queda asentada como muerte de cuna, que es como lo conoceríamos ahora, ¿no? Como ya lo decía, estaban después del nacimiento y muerte del niño, se van primero a París, que era donde estaba exiliado el general Manuel Mondragón, padre de Nahui Olin, que estaba allá después de su participación en la Decena Trágica. Estaban en París, ahí es donde los dos empiezan a tener contacto con diferentes artistas, allá coinciden con Diego Rivera, con Pablo Picasso y con varias otras figuras.
empieza la Primera Guerra Mundial y la familia Mondragón, o el general Mondragón, que era finalmente quien mandaba, decide que la familia, que estaba completa la familia, hijos, hijas, nueras, yernos, sobrinos y demás, todos se mudan a San Sebastián en España y ahí, digamos, ahí viven la Primera Guerra Mundial. Se alejan un poco del frente de batalla, de todos estos horrores de la guerra, los viven un poco de lado y están ahí en San Sebastián hasta 1921, al menos Manuel y Nahui regresan en 1921 a México y es cuando meses después cada uno decide tomar su camino y buscan primero un divorcio y después finalmente optan por una anulación del matrimonio. Todo el proceso está registrado en el Archivo General de la Nación. El periodista Rafael Cabrera me compartió los documentos que él pudo revisar en físico, me compartió algunos registros digitales que hizo, y hay ahí como una cierta eh, eh, prisa por los dos de separarse, ¿no? Hay en la redacción de ciertas solicitudes que hacen, de estas cartas que hacen al juez, indicándole que hubo que no se pudo realizar una de las audiencias y le piden que por favor se realice otra vez y que les dé una fecha y me dio la sensación al leerlos que había cierta urgencia de ambos, ¿no? Por finalmente separarse. Ahí para ese momento Nahui Olin ya había conocido a Dr. Atl, pues ya estaba viviendo con él. Manuel Rodríguez Lozano seguramente ya había conocido a Abraham Ángel, que fue su primer, digamos, pareja conocida, pareja masculina conocida y uno de sus primeros discípulos o uno de los más recordados por su trágico final. Y bueno, finalmente no es un divorcio, sino una anulación del matrimonio porque se había efectuado durante el periodo en el que Victoriano Huerta fue presidente. Entonces se consideraba que ese lapso de ese régimen pues había sido, digamos, una usurpación. Entonces esos matrimonios no tenían validez y se invalidan, ¿no? Entonces cada uno sigue su camino, ahí separan sus caminos, aunque de alguna manera siguen unidos por esta cuestión del hijo fallecido, ¿no? Se sabe que Rodríguez Lozano fue uno de los que, digamos, hizo correr o mantuvo estas versiones de que Nahui Olin había sido la culpable del fallecimiento del niño, que pues, años y años después seguían corriendo esos, digamos, como versiones, esa leyenda negra. No se sabe por qué Adriana Malvido, y yo la pude entrevistar también para esta investigación, y ella me decía que pues no entiende por qué Nahui Olin dejó correr, digamos, esa versión cuando había, digamos, la manera de probar fehacientemente que había sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso es otro de los grandes misterios, ¿no? Finalmente, cada uno sigue su camino. Manuel Rodríguez Lozano se involucra con la implantación del método de dibujo Best-Mogart. Después Adolfo Best-Mogart deja el departamento de dibujo en la CEP en 1924 y Manuel Rodríguez Lozano lo toma. Entonces ahí digamos como que empieza a cambiar un poco su suerte económica, porque no le iba tan bien, vivían, según recuerdos de algunos contemporáneos, vivían, digamos, como de manera muy limitada, con Abraham Ángel en un cuartito ahí muy precario. Estuvo en ese momento Manuel Rodríguez Lozano enfermo y Abraham Ángel lo cuidó y bueno, había ahí una serie digamos, interacciones, tanto de ellos como pareja y de la pareja con diferentes amigos. Y bueno, era sabido que vivían juntos, que era su discípulo y demás, ¿no? Entonces, Rodríguez Lozano tiene esta faceta también como servidor público, empieza a destacar un poco también en el ámbito cultural y artístico de la Ciudad de México de esos años, de principios de los 20, y justo en 1924, que es cuando pinta a Salvador Novo, es que es titular del Departamento de Dibujo en la SEP, ¿no? Tuvo primero el mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado, después tuvo el de Francisco Sergio Iturbe. Recordemos que Mercado se suicidó en 1931. Antes del suicidio de Rivas Mercado, Ángel se suicidó también, o bueno, ahora he sabido que se suicidó. En ese momento se manejó como que había sido una falla al corazón lo que había terminado con su vida. Esos dos suicidios, junto con el final del Teatro de Ulises, son como los tres elementos que hacen esta leyenda negra de Rodríguez Lozano, ¿no? Tomás Urián,
curador e historiador del arte que de alguna manera rescató del olvido a Nahui Olin, lo tiene así como una figura un tanto peligrosa, decirlo así, una postura que sí era un personaje un tanto difícil, porque él mismo registra en su libro de Pensamiento y Pintura, titulado Pensamiento y Pintura, publicado en 1960, que sí, que por él, lo dice así, así como inició por mí el Teatro Ulises, por mí fue que terminó, y parafraseándolo, ¿no? Y también acepta que estas desavenencias que hubo entre los integrantes del grupo, algunas fueron causadas por él directamente, entonces digamos que sí, tenía rasgos de carácter, pues no tan, no tan sencillo, pero pues algo así que sea como, digamos, como el gran villano de todos, pues creo que no, al menos no de esa manera. Eh, Siguió su camino después del suicidio de Rivas Mercado, estuvo, digamos, ya lo he mencionado, bajo el mecenazgo de Francisco Sergio Iturbe, y estuvo bajo, digamos, el cuidado de este mecenas el resto de su vida prácticamente. En 1940 fue nombrado director de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, y justamente cuando tenía ese otro cargo fue que por el robo de unos grabados de Durero y Reni es encarcelado en Lecumberri en 1941, y justo ahí inicia la etapa blanca, que es quizá una de las más conocidas, con el mural de La Piedad en el Desierto. Berta Taracena fue la primera que de alguna manera sistematizó, dio nomenclatura a sus diferentes etapas de obra, que es Tipos Mexicanos, que abarca de 1924 a 1931, la serie de Santa Ana Muerta, que realizó entre 1932 y 1933, que podría entrar en Tipos Mexicanos. Después está Monumentalismo Erótico, de 1935 a 1940, y la etapa blanca, como decía, que se registra de 1942 a 1957, cuando dejó de pintar. Digamos, esta irrupción de Manuel Rodríguez Lozano en el ámbito cultural y pictórico nacional, o al menos de la Ciudad de México, que en ese momento era el centro de todo, pues se da en un México post-revolucionario, que tenía una dicotomía muy marcada entre lo afeminado y lo viril, ¿no? México era revolucionario y potente por ser masculino, ¿no? Héctor Domínguez Rubalcaba lo menciona en su libro de la sensualidad a la violencia de género, cómo había esta idea, ¿no? Estaba ligado única y forzosamente, digamos, la potencia masculina, la virilidad, con el ser masculino, con ser falocéntrico, ¿no? O sea, el hombre era el único que tenía la capacidad de salir y cambiar al mundo, ¿no? Y en este caso a través de la revolución. Los atributos femeninos eran una manera de denostar al oponente. Incluso desde los últimos años del porfiriato se daban atributos femeninos en las caricaturas políticas, se le daban estos atributos a los adversarios para desacreditarlos, para de alguna manera invalidarlos. Y en este ámbito en el que hay un enfrentamiento entre lo afeminado y lo viril, justamente se dan tres maneras de plantear la mexicanidad, tres formas de verse como mexicanos, de vivirse como mexicanos, ¿no? El grupo de los contemporáneos, el grupo de los muralistas y los estridentistas. Contemporáneos, que de alguna manera eran la continuación del grupo de Ulises, pues tenía una postura no localista, le huían el nacionalismo y buscaban lo universal, como alguna vez les recomendó Alfonso Reyes, veían hacia afuera del país, ¿no? El muralismo, en cambio, al menos el de Rivera, que fue el más conocido en esa época, y fue Rivera quien tuvo también la mayoría de encargos desde el gobierno, era una narración de la historia nacionalista, ¿no? Que apuntaba hacia el progreso mediante la industria, a través de pasar de ser campesinos a ser obreros, esto influenciado obviamente por el realismo socialista que vio en su viaje a Rusia. Y cualquier idea que se opusiera a esta idea de masculinidad y virilidad como el centro de todo, como detonante y sostén de la revolución, pues era blanco de ataques, ¿no? Los estridentistas, mencionaba también, tampoco creían en el nacionalismo como los contemporáneos, pero su idea de masculinidad sí se alineaba con lo de los muralistas, entonces era, digamos, un todos contra todos, de cierta manera. Los estridentistas llegaron a decir en sus diferentes manifiestos, ser estridentista es ser hombre,
y nuevamente refiriéndose digamos, al falo o esta idea falocentrista, solo los eunucos no estarán con nosotros, ¿no? Entonces es ahí como muy clara la, la postura, ¿no? Se consideraba la homosexualidad como una enfermedad propia del fascismo, entonces decían, ¿no?, que los gobiernos emanados de la revolución, los países emanados de una revolución, no podían permitirse que existiera ese vicio, ¿no? Entonces se veía así de esa manera, como una amenaza, de cierta forma. Y bueno, esta contraposición pasó también al ámbito literario. En diciembre también justo de 1924, que es el año de la obra que nos ocupa, a través del artículo que se publica, El afeminamiento de la literatura mexicana, que se publica en diciembre de 1924, y al que Salvador Novo responde en 1925 en un par de ocasiones, en enero y en marzo, me parece. Da una respuesta a esta postura de Julio Jiménez Rueda, y bueno, hay otros involucrados ahí, y es una polémica que se mantiene durante mucho tiempo, ¿no? Tomemos en cuenta que el tiempo, digamos, no era como ahora, ¿no? No había una inmediatez como ahora, que quizá Julio Jiménez Rueda hubiera soltado un tuit contra Salvador Novo y Salvador Novo le responde y se hace un trending topic de cada bando y se arma ahí la fiesta y esta pelea interminable en redes sociales, ¿no? En los 20 en México no funcionaba así, había, digamos que, un tiempo mayor en la respuesta y por eso también las polémicas duraban años y años y años. E incluso en los 30 hubo una postura desde el gobierno, una petición a la comisión legislativa en Ciudad de México de limpiar a todo el servicio público de estos seres indeseables, ¿no? Que se decía que eran una amenaza contra las nuevas generaciones del país, ¿no? Estos funcionarios afeminados que al inicio, afeminados usando el término común en esa época, que al inicio cuando se instauró la CEP a inicio de la década de 1920 y durante esos, quizá el primer lustro de la década de los 20, todas estas figuras ligadas a los contemporáneos, Salvador Novo, Javier Belló Urrutia y toda esta larga lista de grandes nombres, estuvieron muy activos en el servicio público, pero a través de Novo era muy conocido que la mayoría o una buena parte de ellos eran homosexuales, entonces digamos que se tomaba por descontado, ¿no? Si uno es, lo eran todos. Entonces el ataque general a los contemporáneos era ese. Y avanza digamos, este encono, esta necesidad de defender digamos, la virilidad del país, representada en los hombres que lo dirigían, de defenderla de estas figuras que se veían como indeseables, como, digamos, impías o que manchaban de cierta manera al México revolucionario que había gestado su libertad y que estaba ahora buscando el desarrollo en todo sentido, ¿no? Salvador Novo en este contexto, pues también fue alguien que plantó cara, ¿no? Que plantó cara a estas posturas. Él era más joven que Manuel Rodríguez Lozano, como lo eran la mayoría de los contemporáneos y que habían formado también parte del grupo de Ulises, que fue donde estuvo de manera más, digamos, constante Manuel Rodríguez Lozano, ya no en los contemporáneos, pero sí con el grupo de Ulises, bajo el cobijo de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Salvador Novo nació en 1904, murió en 1974. Fue poeta, cronista, dramaturgo, empresario teatral y bueno, incursionó en prácticamente todos los ámbitos que le interesaban, ¿no? Estaba muy interesado en la modernidad, en la tecnología, cómo de alguna manera estos aparatos como el radio, como el transporte público, los autos, eran de alguna manera una extensión del cuerpo, ¿no? Una extensión de la voz, del oído, de las piernas, de las manos, cómo esta tecnología que se iba gestando y que se iba implantando en la cotidianidad de ese país que había sido preeminentemente conservador y quizá rural, ahora se convertía en una metrópoli hiperurbanizada en la que todo cambiaba constantemente, ¿no? Era una velocidad que en ese momento se consideraba vertiginosa, ¿no? Entonces, esta postura de Novo de estar abierto a todo lo que iba surgiendo, a toda esta
tecnología que facilitara la vida. Fue también, digamos, como una postura, creo yo, después de estas lecturas de su autobiografía y los análisis que se hacen en torno a ella y en torno a su figura y a otros escritos, pues lo planta como alguien así que estaba abierto a experimentar, ¿no? Y también estuvo muy abierto a experimentar en cuanto a lo sexual, desde muy joven, desde muy niño incluso. En la estatua de sal así lo consigna, desde muy niño tenía, digamos, como estas, digamos, curiosidades, esta manera de estar como muy al pendiente de el cuerpo, cómo el cuerpo se desarrollaba, cómo se presentaba, cómo se veía él mismo, cómo su madre de cierta manera lo marcó para cultivar esta figura, esta imagen de Dandy que mantendría durante toda su vida y que durante toda su vida la imagen personal tendría una importancia capital, ¿no? Primero, cuando era muy joven, en 1924, tenía 20 años, y así lo retrata Rodríguez Lozano, ¿no? Como un joven alto, espigado, con el cabello llevado hacia atrás, con manicure muy cuidado, la ceja delineada, depilada, que incluso Novo mismo lo dice, que se empezó a depilar desde muy joven, maquillado, con los labios rojos. Entonces, de alguna manera siempre cultivó esta imagen, digamos, de perfección que su madre le implantó de cierta manera, porque desde niño le compraba zapatos más chiquitos para que no le creciera el pie, para que no le creciera el pie, ¿no? O le ponía ciertos atuendos de manera particular. O cultivaba que tuviera unos bucles, los bucles más llamativos de toda la escuela, ¿no? Siempre de alguna manera cuidó esa imagen y eso lo llevó a través de las décadas de su vida Salvador Novo, primero siendo un joven muy, muy guapo y finalmente ya cuando llegó la vejez y empezó, digamos, a caérsele el cabello y empezaron a pasar esta serie de desgracias que él veía como desgracias de nuestros cambios en el cuerpo, empezó a usar los peluquines de diferentes colores, los anillos, toda esta, digamos, parafernalia que de alguna manera lo mantenía en ese control, ¿no? En ese control de su imagen, que fue algo que me parece que buscó toda su vida. Tenemos Salvador Novo, ya para los 20 era sabido que era homosexual porque siempre se vivió abiertamente como gay. Para esos años, aunque ya existían los términos desde finales del siglo XIX de heterosexual y homosexual o empezaban a utilizarse, pues no eran muy conocidos y de un uso muy extendido, digamos, en general y menos en México, ¿no? En esos años también apenas empezaba a llegar el psicoanálisis de Freud, entonces pero con ciertas posturas un tanto moralinas respecto a estas diferencias en cuanto a la sexualidad, ¿no? A la diversidad sexual. Entonces no existía tanto esta idea de la identidad homosexual, ¿no? O sea, era alguien afeminado, ¿no? Y como afeminado era alguien defectuoso para los estándares de la época, porque no era viril y por añadidura alguien no viril, entonces no era revolucionario, como no era revolucionario, entonces no era mexicano, ¿no? Entonces hay esta, digamos, este enfrentamiento entre el ser de Salvador Novo, que era abiertamente homosexual o abiertamente gay, como lo comprenderíamos ahora, de Manuel Rodríguez Lozano, que no era tan abierto en cuanto a sus expresiones corporales o a su expresión de género, podríamos decir también para utilizar los términos actuales, eran muy distintos en ese sentido, pero los dos, digamos, se enfrentaron a esta hegemonía de lo revolucionario, de lo viril, ¿no? Uno expresándolo siempre con los brocados que utilizaba, con el tipo de tela que usaba en sus pantalones, los anillos, la manera en que se expresaba corporalmente, incluso desde joven, estas relaciones que tenía con Javier Villaurrutia cuando iban al centro, digamos, como digamos, rompiendo el statu quo que los rodeaba, ¿no? Estaban en el centro de la Ciudad de México, era el centro de todo, y de alguna manera hacían esa burbuja de camaradería que en ese momento no se veía como comunidad gay, pero que es de alguna manera una incipiente comunidad gay, ¿no? Entonces, fueron dos figuras que de alguna manera lo vivieron, cada uno a su manera, ¿no? Salvador Novo estuvo también muy enfrentado con los muralistas, principalmente con Rivera. Después se enemistó con Usigli, con Rodolfo Usigli, por la obra del gesticulador en los 40, que fue por lo que una de las teorías dice que Rodríguez Lozano, ya enfrentado con Salvador Novo, le regaló este retrato justamente del taxi a Rodolfo Usigli. Y después
los herederos de Usigles que lo venden a Limba y llega al acervo del Munal. Eh, Salvador Novo ya en la época de los 30, en que se recrudeció, digamos, encono, rechazo a las figuras públicas que no eran evidentemente viriles, consideró incluso dejar México. Hay una carta en la que le expresa a García Lorca, Federico García Lorca, que conoció en Sudamérica en uno de sus viajes, esta necesidad de irse a otro lugar porque cree que México no es un lugar ya propicio para él, le pregunta sobre algún trabajo, algo así. Finalmente, Salvador Novo no deja México, se queda aquí toda la vida, toda su vida, y después se transforma, ¿no? De cierta manera logra transformarse y se vuelve una figura indispensable para la ciudad. Tan indispensable que en 1965 lo nombran cronista de la ciudad y se vuelve una figura aún más conocida, una figura televisiva incluso, y es, digamos, parte ya de ese escenario de la capital del país, ¿no? Ya es un personaje imprescindible. Manuel y Salvador, Manuel Rodríguez Lozano y Salvador Novo, como ya les decía, tuvieron cierto enfrentamiento, cierta enemistad, aunque a principios de los 20 debió haber, si no amistad, al menos una cierta camaradería, concordia, no sé cuál sería el término que los dos estarían de acuerdo en que se utilizara, ¿no? Para la relación que tuvieron. Pero se enfrentaron a raíz de la disolución del grupo de Ulises y del teatro de Ulises en particular. Eh, Porque Salvador Novo dio algunas declaraciones que él había sido el creador y según lo registra Manuel en Pensamiento y Pintura, él le pidió a Antonieta Rivas Mercado que aclarara el asunto y que si no lo desmentía, que si no desmentía Novo, que mejor se acabara el proyecto, y Antonieta Rivas Mercado, enamorada como estaba en ese momento de Rodríguez Lozano, decide terminar con el teatro, ¿no? Y con el grupo en general. Después ella se aleja de todos un poco, excepto de Rodríguez Lozano, se va a la campaña de Vasconcelos y bueno, ya después ese amor que sentía por Rodríguez Lozano pasa a Vasconcelos y finalmente llega este final trágico en Notre Dame, en París, ¿no? Para Antonieta Rivas Mercado. Como decía, al menos al inicio de su relación, tanto Rodríguez Lozano como Salvador Novo debieron tener al menos una cierta cordialidad en su relación, por lo que resultó este retrato, que no fue una petición de Novo, sino que fue por iniciativa de Rodríguez Lozano que se pintó, ¿no? Y como ya decía, tuvieron distintas maneras de vivirse como homosexuales, ¿no? Acá, de alguna manera muy resumida, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano era reservado, solitario, crítico, mordaz del quehacer pictórico de su momento y encerrado un tanto en sí mismo, ¿no? Él era, digamos, o se autoconcebía como el centro de todo, ¿no? O el centro al menos de su mundo. Y Salvador Novo era crítico y mordaz, sí, pero respecto a todo, abierto, a diferencia de Rodríguez Lozano, muy gregario, le gustaba siempre estar rodeado de gente, rodeado del poder también, y cercano al poder, como ya decía, ¿no? Al menos ya en la última etapa de su vida, muy cercano al poder político, que de alguna manera lo llevó también a esta última transfiguración de personaje un tanto perseguido en los 30 a ser un personaje encumbrado y muy rico, ¿no? Hay en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, hay un archivo impresionante sobre Salvador Novo, hay ahí también algunas cartas, fotografías de estos hombres jóvenes con los que se relacionó, y también hay una extensa serie de notas periodísticas luego de la muerte de Salvador Novo, y se estipula ahí que dejó un fideicomiso para unos premios, ¿no? Que sí se entregaron, al menos en algunos años cercanos después de su fallecimiento, pero después ya estuve yo investigando un poco, ya no encontré mayor cosa respecto al premio, entonces quizá se perdieron ahí un tanto, se quedaron en el olvido y el fideicomiso pues también quedó ahí un tanto en el aire, ¿no? Y bueno, finalmente el retrato de Salvador Novo, como ya decía, que de alguna manera refleja esta primera etapa de cordialidad entre el retratado y el artista, fue pintado sobre cartón en 1924. Muchas de las obras, o quizá la mayoría de esta primera etapa de tipos mexicanos de Rodríguez Lozano, están hechas sobre cartón.
Está en el acervo del MUNAL desde 1985, como ya había mencionado, por adquisición que se hizo de los herederos de Rodolfo Sigli, que era quien tenía la pintura desde 1947, me parece, y cronológicamente entra en los tipos mexicanos, ¿no? De cierta manera, este retrato juega con la ambigüedad, me parece. De cierta manera tiene una cierta ambigüedad porque hay una sugerencia, sí, pero también hay un registro de hechos. Esta pintura se separa del resto, me parece, y esta es mi propuesta de la investigación que realicé, que debería tener, digamos, o debería dársele también un lugar mayor respecto a las obras que visibilizan o que empiezan de manera incipiente a hacer visible la diferencia sexual y el ejercicio de esa diferencia. Debería tener un lugar más preponderante este retrato y también, obviamente, la figura de Manuel Rodríguez Lozano como su ejecutante, ¿no? Decía yo que tiene cierta ambigüedad porque hay una sugerencia, sí, pero se registra un hecho, ¿no? Rodríguez Lozano pinta a Salvador Novo en el interior de este taxi, vestido de una manera muy particular, ¿no? Con una bata azul de terciopelo, quizás sin nada, sin ninguna prenda abajo de esa bata que se podría sugerir para un uso, digamos, más doméstico y mucho más íntimo y no para estar en el espacio público, ¿no? Entonces, hay esta ambigüedad, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Pero creo que quien haya visto esa obra en su momento y conociendo los códigos que están ahí registrados, seguramente no tuvo ninguna ambigüedad, ninguna duda de decir, está hablando de la homosexualidad de Salvador Novo, para empezar, que en ese momento ya era bien conocida, y también de el lugar en el que se vivía, digamos, en el que era posible vivir esa diferencia sexual en la Ciudad de México, ¿no? Una de las coordenadas es el reloj del edificio de Correos, del Palacio de Correos, y toda la calle de San Juan de Letrán en esos años, queda desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX como el centro de la vida nocturna de la Ciudad de México en esos momentos, ¿no? Ahí se podía encontrar de todo, prácticamente, ¿no? Desde qué cenar hasta con qué drogarse, ¿no? Porque hay uno de los registros está ahí que se vendían algunos tipos de drogas, incluso a objetos robados, joyería, y también obviamente estaban ahí en algunas sombras propicias quien se prostituía, ¿no? Había también, además de la prostitución femenina, muy bien reconocida y documentada, incluso reglamentada desde el Segundo Imperio Mexicano, la prostitución masculina, en cambio, era algo que no se consideraba porque ni siquiera se planteaba esa posibilidad, ¿no? Como un hombre viril, ¿no? Para la concepción de esos años, cómo alguien viril va a aceptar, cómo es posible que alguien viril acepte, digamos, desmasculinizarse al tener relaciones con otro hombre, ¿no? Era algo impensable, entonces era algo que ni siquiera se concebía y por lo tanto no se regulaba. Pero es algo que existía en esa calle, ¿no? Entonces, hay tan solo con la ubicación geográfica ya es un código que está ahí puesto, que está implantado y quien era parte del grupo obviamente lo identificaba, ¿no? Pero aunque era algo que no se quería ver y que se pasaba de largo, por supuesto, en la mayor parte de ámbitos y en todas las conversaciones de ciertos círculos, era algo que también seguramente se sabía, o al menos algunas personajes lo sabían, porque pues sí se mantenía como cierta vigilancia al respecto, ¿no? O sea, no se quería hablar de, pero obviamente que se vigilaba para que ese vicio, como lo veían en ese momento, como ya decía, no se propagara, ¿no? O no se propagara más allá de ese ámbito cerrado en el que lo consideraban que estaba eh, constreñido, controlado de cierta manera, ¿no? También por eso creo que esta pieza no tuvo una vida pública muy extendida, al menos en esos años. Se sabe que Rodríguez Lozano la llevó en su viaje a Buenos Aires primero y luego a París, en 1925 hizo este recorrido. Primero se va a Sudamérica y luego se va a Europa y de ahí regresa a México, ¿no? Y parte de las obras que lleva, además de las obras de los niños que habían pintado con el método Besmogart,
lleva parte de su obra personal, ¿no? Entre ellas este retrato de Salvador Novo. Pero exhibido en Buenos Aires o en París, donde no se conocía que ese reloj dice algo y que esa calle nos está insinuando algo, pues eran códigos son códigos que quedan, digamos, inactivos, que no se leen, porque el público no los conocía, no tenía la referencia. En cambio, en México, quizá una vida pública más extensa podría haber generado alguna censura o alguna reacción adversa, como la censura que sufrió la obra de Montenegro, el mural El Árbol de la Vida, ¿no? Que originalmente el hombre en el centro estaba desnudo, después le piden que lo cambie y lo pone con una armadura, ¿no? Medieval, ¿no? O al menos de tono medieval, ¿no? Entonces, creo que de haberse exhibido de manera más extendida, esta pieza habría generado quizá una polémica mayor o quizá la hubieran atacado por justamente ya hacer ver y ya no poder cerrar los ojos ante una realidad que existía, este otro México que ya existía, pero que ahora estaba retomando y reclamando espacios públicos de manera más contundente y ya con el cobijo de el alumbrado público que está puesto ahí en la obra también, o sea, ya no estaba la vida, digamos, cotidiana, incluida la parte sexual de esa cotidianidad, ya no estaba constreñida al espacio en el que hubiera luz natural, ¿no? Ya el sol no, la puesta de sol ya no marcaba el final del día, ¿no? Ya había este alumbrado público que permitía salir a altas horas de la noche, ¿no? El reloj en la pintura marca un cuarto antes de la medianoche, entonces vemos que hay mucha gente en la calle, caminando, hay mucha gente en el tranvía, hay otro taxi ahí atrás y hay alguien que va a algún destino, ¿no? A esa hora. ¿Cuál destino será? No lo sabemos. El de Salvador Novo podemos intuir, podemos inferir el destino al que lo llevaba ese taxi o lo llevaría ese taxi, pues era el disfrute amoroso, ¿no? Con alguno de estos hombres de los que él gustaba, ¿no? Voy a leer un pequeño, casi ya para terminar, un pequeño fragmento de la estatua de sal. Dice Salvador Novo, los choferes eran mi fogosa predilección, los de los camiones que abordaba para entablar una conversación que terminaba en una cita para esa noche, o los de los coches de alquiler en que me hacía conducir hasta una sombra propicia. Uno de estos choferes del sitio de San Juan de Letrán, famoso entre las locas por su sexageración, me llevó él mismo a la casa de un fidencio que alquilaba en 2 pesos su alcoba con ancha cama de latón. Una insaciable sed de carne y una audacia a la vez segura de mi belleza y mi posibilidad de comprar caricias, me arrojaba a la casa del género de muchachos que me electrizaba descubrir, tentar, exprimir. Los choferes, que en el México pequeño de entonces eran la joven generación lanzada a manejar las máquinas, a vivir velozmente. Bueno, Novo, perdón, estaba en búsqueda, ¿no? De esta velocidad, de esta vida moderna, de este disfrute en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no es de extrañar que haya utilizado el taxi como un receptáculo de esa posibilidad más allá de lo socialmente normado, ¿no? O sea, él transgrede la realidad desde el momento en que convierte algo público como un taxi en algo íntimo al ponerse una bata y en estricto sentido, quien compartiera ese asiento de taxi con él, pues estaba con él prácticamente en la alcoba, ¿no? O en la cama, porque estaban en un ambiente íntimo, o no lo había convertido en íntimo. El retrato también ha generado un tanto comentarios o polémica por el hecho de que no está pintado el chofer, ¿no? Creo yo que el chofer, y creo que lo veían así los dos, quizá un poco más Manuel Rodríguez Lozano, el chofer es una figura prescindible, es una figura que como puede ser uno, puede ser cualquier otro, ¿no? Incluso Novo registra que cuando trabajó en este periódico del Chafirete que circuló en la ciudad en 1923, dirigido al gremio de choferes, pues gracias a ese trabajo le llegaron infinidad de cueros, como los llamaba él, para su disfrute. Entonces, creo que Novo los veía justamente así, como cueros intercambiables, que quizá alguno que otro tuvo mayor o menor importancia,
Eso lo podemos ver en las fotos que están en el archivo que ya mencionaba, que están dedicadas y que hay cartas y demás. Creo que sí se llegó a enamorar de alguno que otro, pero de manera general creo que yo creo que los veía como intercambiables y como prescindibles. Y creo que esa noción la tenía también Rodríguez Lozano al hacer esta pintura, ¿no? Así como esa noche había, digamos, llamado la atención de ese taxista en particular, a la noche siguiente podría ser cualquier otro y no había mayor diferencia, ¿no? Simplemente era tener la oportunidad de exhibirse, de sentirse deseado, de sentirse reafirmada su belleza juvenil al hacer quizá trastabillar, dudar o caer a los diferentes hombres a los que seducía. Y creo que está ahí puesto, ¿no? Creo que aquí el centro es Salvador Novo, el ejercicio de esa sexualidad que está puesto ahí pintado para la eternidad, ya muy cerca, una realidad centenaria. En 2024 se cumplirán 100 años de esta obra y que además tiene la suerte y la fortuna de que ahora está resguardada a tan solo una cuadra de ese lugar en el que está eternizado Novo ligando, ¿no? En el Munal, que está ahí muy cerca del Palacio Postal. Está ahora ahí eternamente ligando con esta mirada esquiva que nos hace dudar un poco, nos está viendo, no, nos está invitando a entrar a este taxi. ¿Qué está esperando Novo que hagamos, no? Ahora nosotros lo vemos, podemos decir, ¿qué está esperando Novo que hagamos? ¿Qué esperaba Manuel Rodríguez Lozano que hiciéramos al ver su obra, ¿no? Al ver toda su obra en extenso, pero esta obra en particular, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? ¿A qué nos quieren invitar, no? ¿Qué quieren que veamos? Ninguno de los dos salió del closet en su vida porque no existía, era una práctica que no existía, pero creo que los dos de alguna manera lo hicieron a través de esta obra, ¿no? Aunque no lo haya pedido, el Novo está ahí eternizado como fue, como era, como actuaba, como se movía, como se autopresentaba y autoconcebía, ¿no? Y Rodríguez Lozano, al utilizar su talento para el dibujo y para la pintura, eternizó y visibilizó para la eternidad y para la posteridad esta práctica de diferencia, de disidencia, de la que él también formó parte. Creo que ahí radica la importancia de esta obra en particular y creo que es algo que podemos rescatar y revalorar de una manera también más extendida la importancia de esta obra, que debemos agradecer a Rodríguez Lozano por haberla hecho y a Salvador Novo por haber sido tan intrépido y haberse convertido en aunque de manera no pedida, en el motivo central de esta pintura. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio respecto a la obra, justo en esta fecha de los 50 años de la partida física de Rodríguez Lozano, pero que sigue acá con nosotros a través de su obra. Muchas gracias. Gobierno de México.